sobre, mm, sobre todo lo que es este mundo de las microfilmación, las microfiches, y más que nada trata de hacer una especie de conceptos, ¿no? De lo que esto da. Eh, Estaba viendo también, y bueno, justo eso también se ve casi al final, de que hay empresas, ¿no? Empresas acá en Perú que siguen esa normativa para poder generar esas microformas. Déjenme ver, a ver, ¿dónde lo busqué esto? Procesos con... No sé si... Donde encontré esta imagen. A ver, déjame ver un ratito. Ujú. Ya. Después del break, le voy a responder a su pregunta porque sí encontré una empresa, justamente esta diapositiva, las 7 habla de eso, ¿no? De, primero que nada, las leyes, la ley peruana que, digamos que regula, ¿no? La creación de microformas con firma digital fedateada. Y esto yo lo saqué justamente de una empresa peruana que se encargaba de la creación de microfilm, de microformas, siguiendo estas normas, digamos, eh, digamos, ya estipulado por la ley peruana, ¿no? Y bueno, que tiene que seguir unos procesos de Indecopi, ¿no? Tiene que ser acreditado por la Indecopi. Eso se lo voy a responder después, pero igual esta parte lo vamos a ver en esta clase. Como les digo acá, es la diapositiva 7 y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Profesor, disculpe. Entonces, lo que entiendo es que pasaría por un proceso de digitalización y recién ahí se podría guardar o el almacenamiento sería en materia física, ¿no? ¿A cuál se refiere usted? O sea, el proceso de crear la microforma, ya sea microfilm o microficha, ¿no? Acá en realidad no estamos hablando de digitalización, estamos hablando de agarrar el documento, utilizar una máquina como esta, Ujú. como la que se ve en este video, y crear los films, ¿no? Obviamente, quizás, bueno, en este video quizás el proceso el documento también se digitalizará, pero bueno, no especifica en el video, ¿no? Pero, este, básicamente es ese proceso, ¿no? De generar el microfilm, ¿no? El microfilm o la microforma, que puede ser una microficha o un microfilm, ¿no? Claro, entonces el material físico ya iría para la eliminación y la imagen se quedaría en una especie de nube de almacenamiento. Mm, bueno, ese paso es opcional, digamos, ¿no? Para el proceso de microfilmación, ¿no? Digamos que tenerlo en la nube o digitalizarlo es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Pero si es que estamos hablando puramente del proceso de microfilmación, el fin es tenerlo en las cintas o en las microfichas, ¿no? O sea, en microfichas como estas o las cintas, ¿no? Las cintas, tipo rollos de película, ¿no? Entonces, ese es el fin, digamos, de este proceso de crear microformas, ¿no? Ujú. Ujú. Ya, profesor. Muy bien, sí, de todas maneras,
siempre queda esa, le soy sincero, yo también cuando empecé a ver estos temas, yo empecé a ver, ¿no? Decir, pero esto realmente se aplica acá al Perú, esto, digamos, todavía se es vigente este tipo de tecnología o este tipo de prácticas, ¿no? Y obviamente sí lo está, ¿no? Sí lo está. Lo único malo es que la legislación peruana, que básicamente la única que tenemos es esta, la 681, ¿no? Nos, nos da poco margen de la ley, digamos, o sea, no abarca todo realmente el proceso de microfilmación da un manual, mucho menos, ¿no? Solamente la ley se rige en darnos unos conceptos, ¿no? Pero lo que sí nos dice, bueno, eso ya les voy a comentar al final, es que digamos que para que tu microforma que tú empieces a producir tenga una validez legal acá en el Perú, tiene que tener una firma digital fedateada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después. ¿De qué se trata esto, no? Este proceso, este valor legal, digamos, en nuestra legislación, ¿no? Pero bueno, este de aquí. Siguiendo con el tema, ¿no? Estas maquinitas que tienen este sistema COM son un conjunto de hardware, tal como ven aquí, y software, ¿no? Que es la que corre en la computadora, en este monitor, ¿no? Para poder producir microfichas, ¿no? Entonces, justo el tema de hoy es la producción de microfichas con el sistema COM, ¿no? Y está, ¿no? Entonces, bueno, este video, no sé si lo recuerdan por ahí, pero ahí se ve que el resultado final es tener las microfichas, ¿no? Y para eso utilizan estas máquinas de tecnología de punta, ¿no? Que por lo visto son muy modernas, ¿no? Y tienen un visor especial, ¿no? Para poder manipular el sistema en sí, ¿no? Y este monitor es básicamente para ver nada más el documento que se va a hacer el proceso de microfilmación, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más nos dice aquí? Es que normalmente estos sistemas COM nos generan microfichas de 105 milímetros. Acá vamos a ver, microfichas de 105 milímetros. Ahí está, ¿no? Ujú. Ahí está, 105 milímetros. Microfilm. Ujú. Bueno, ustedes saben que los microfilms hay de diferentes medidas, ¿no? Pero estas, específicamente estas microfichas de 105 milímetros son para la producción en estos sistemas COM, ¿no? Ujú. Ahí está como dice aquí, ¿no? Para la producción masiva de microfichas de 105 milímetros, ¿no? Bueno, aquí también podemos ver esto, ¿no? Una microficha, sino que no lo encuentro aquí, pero bueno, quería mostrarle uno diferente a como lo tengo acá en la diapositiva, ¿no? Pero bueno, básicamente son como estos, ¿no?
Son como unas tarjetas donde están, digamos, acomodados tipo una matriz, ¿no? Eh, y en estas pueden caber una cierta cantidad de documentos microfilmados, ¿no? Ahí está, ¿no? Las microfichas. Este es otro ejemplo diferente a lo que yo pongo acá en la diapositiva, de cómo sería una microficha de 105 milímetros, ¿no? Por 148 milímetros. Bueno, básicamente, como les dije, este sistema COM producen este tipo de microfichas, ¿no? Y bueno, y después para ser almacenados en anaqueles, ¿no? En anaqueles y diferentes gabinetes, ¿no? Ahí está. Y dice a partir de colas de impresión o spools, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que eh, así como cuando imprimen con una impresora común y corriente, ¿no? Cuando ustedes mandan a imprimir, eh, se guarda como que en memoria el documento y se genera una cola de impresión, ¿no? Y normalmente ustedes pueden ver ahí en el sistema operativo, en Windows, ¿no? Que están utilizando ustedes, en la parte inferior derecha, un icono de impresora, ¿no? Que si ustedes le hacen doble clic, ahí ustedes van a poder ver cómo es que se está generando una cola, ¿no? Una cola, eso se llama cola de impresión, ¿no? Acá pasa lo mismo, porque básicamente es, es como una impresión lo que están haciendo, ¿no? Solo que no se hace en una hoja de papel, sino se hace en un microfilm, ¿no? Entonces, acá dice, generados por grandes sistemas de reportes, ¿no? Como AS400, SAP R3, R4 y sistemas ERP. ¿Qué son estos sistemas, ¿no? Que nos muestran aquí? Son sistemas, digamos que son empresariales, ¿no? Que sirven para poder, interconectar muchas áreas del negocio, ¿no? Por ejemplo, los sistemas ERP son especialmente para negocios, ¿no? Para ver todo el sistema de un negocio, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, lo primero, lo básico que hay que entender es que un sistema COM está compuesto por un hardware y también por un software, ¿no? Obviamente este software es para manipular o manejar el hardware, ¿no? Y estas máquinas, su función principal es generar los microfilms, bueno, en este caso las microfichas, ¿no? Y y tienen generan una cola de impresión tipo las impresoras de ahora, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente para generar, no es para imprimir en papel, obviamente, sino para imprimir el documento en microfichas, ¿no? Ujú. Bueno, los sistemas digamos, convencionales, ¿no? O no tan modernos, porque obviamente el que ven aquí es sumamente moderno, se nota que es de tecnología de punta, ¿no? Pero los convencionales o los que existían hasta hace poco tienen componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, ¿no? Eh, Normalmente no, los muy, muy modernos se podían sumar a estos componentes digitales también, ¿no? Pero, por ejemplo, un software es un componente digital, ¿no? Así que digamos que hoy en día también, o una máquina como esta, que es de sistemas COM, que no tenga también el componente digital, no existiría, ¿no? O sea, no sería, digamos, una máquina moderna, ¿no? Relativamente moderna, sino ya estaríamos hablando de una máquina antigua, ¿no?
porque ustedes saben que los sistemas COM existen desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, básicamente porque esto de los microfilms y de las microfichas fue todo un boom, ¿no? Un boom en su época, tal como les comenté la clase pasada, ¿no? Y bueno, obviamente empezaron a salir muchas herramientas electrónicas en su momento para poder manipular, crear, gestionar, ¿no? Todo lo que es estos sistemas, ¿no? Y es más, este sistema CAR que les mencioné en la clase pasada era un sistema muy moderno en su momento, ¿no? Tanto así que ese mismo estándar, ¿no? O modo de trabajo se utiliza hoy en día, pero con bases de datos normales, digamos, convencionales, ¿no? Que se utilizan para almacenar información, solamente información, ¿no? Entonces, digamos que este ha sido como un pionero, ¿no? Estos sistemas han sido pioneros en cuanto a la manipulación, la gestión de la data de los microfilms. Y bueno, obviamente esa tecnología se ha reusado y se ha modernizado con el tiempo, ¿no? Para poder aplicarlos en base de datos convencionales hoy en día, ¿no? ¿No? Y bueno, acá les quiero hablar un poquito de una de las partes importantes de un sistema COM, ¿no? Eh, y acá es netamente, estamos hablando de, vamos a listar solamente las partes, ¿no? Por ejemplo, está la cámara de carga de microfichas, ¿no? Y, por ejemplo, este es muy parecido, no es tal cual, pero es muy parecido. Se pone la microficha aquí, hay una cámara, ¿no? En la parte superior que, digamos, inyecta, ¿no? La imagen del documento hacia la respectiva microficha, la celda de la microficha, ¿no? Bueno, y obviamente también tienen tubos de rayos catódicos. ¿Qué es esto de aquí? Es una tecnología antigua, pero les voy a poner acá, ¿no? Tubo de rayo catódico. Es una tecnología un poquito antigua, pero que fue pionera, e incluso las computadoras lo utilizaban antes, ¿no? Por ejemplo, los televisores antiguos también, en la parte de atrás, tenían un tubo de rayo catódico, ¿no? Son esta parte de atrás, es como un tubito, como un vidrio, ¿no? Que hace todo el sistema de reflejar la imagen en algo, ¿no? Hace la tarea de reflejar una imagen en algo, ¿no? Ahí está, este es un tubo de rayo catódico. Eso se ha aplicado en muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver computadoras. Ahí está. El tubo de rayo catódico está acá atrás, ¿no? Y emite la imagen a modo de píxeles en la pantalla, ¿no? Es el responsable, digamos, de que se pinte la imagen en el monitor, ¿no? Y vamos a ver si computadoras antiguas. No, es otro tipo de tubos. Antes las computadoras trabajaban no con procesadores, sino con tubos, ¿no? Y los tubos eran los que hacían los procesos matemáticos, ¿no? Computadoras. Y estos tubos tenían digamos, más o menos la lógica de esos tubos de rayos catódicos. Aquí están, por ejemplo, miren.
Las computadoras antiguamente eran unos arrays de tubos. Bueno, acá no se ve claro, ¿no? Ahí está, ahora sí, ¿no? Estaba lleno de tubos las computadoras. ¿Y qué pasaba con esto? De que hacían de que el tener una computadora, bueno, obviamente las computadoras solamente lo podían tener empresas grandes o el Estado o empresas o digamos instituciones académicas, solamente ellos podían tener computadoras porque ocupaban casi todo un cuarto las computadoras, ¿no? Y estos tubos emitían calor, ¿no? Entonces se paraban quemando los tubos, ¿no? Se paraban reventando, ¡paj! Y ellos tenían que ir cambiando los tubos, ¿no? Y generaba muchísimo calor en el cuarto, así que tenían que tener unos grandes sistemas de refrigeración. O sea, obviamente no cualquiera podía tener una computadora, y es más, no me refiero a no cualquier persona, sino no cualquier empresa podía darse el lujo de tener una computadora en esos tiempos. A pesar de que las computadoras al inicio se crearon para solamente hacer cálculos aritméticos. O sea, eran unas calculadoras, ¿no? Unas calculadoras súper gigantes, ¿no? Entonces, así, esta misma tecnología de tubos, de rayos catódicos, también tiene esto de aquí, ¿no? Entonces, también tiene un sistema central de proceso, como una CPU, ¿no? Claro, como obviamente esto estamos hablando de una computadora que también, o sea, tiene parte hardware y software, entonces tiene un sistema central de proceso. Todas las computadoras de hoy en día, laptops, o sea, todos los dispositivos en sí, laptops, celulares, tablets, computadoras de escritorio, etcétera, tienen este, un sistema central de proceso, que es el CPU, ¿no? Que hoy en día es el, el Pentium, el Core i7, ¿no? El procesador es el cerebro, digamos. Un ratito creo que alguien ha venido, ¿no? Ay, ay, ay. Ahorita les pongo rapidito aquí su asistencia. Ujú. Sí, Dana Arias ya está. Perfecto. No se preocupen que antes de irnos a un pequeño break, voy a pasar una rápida asistencia. ¿Mm? Y también tiene una unidad central de microfilmación, ¿no? Eh, claro, obviamente el corazón de estas máquinas COM es justamente eso, ¿no? El pasar del documento hacia la microficha necesita una unidad central de microfilmación, ¿no? Dice, potentes lentes de reducción. Claro, obviamente es como una foto, ¿verdad? Que le toman al documento y va pasando por gracias a los tubos de rayos catódicos, va pasando esta imagen y se van disminuyendo, ¿no? Con- en una proporción de 24 veces su tamaño, a veces a 42, a veces a 48 y hasta a veces 72 veces. Se reduce el documento 72 veces más pequeño, ¿no? Entonces es realmente una reducción muy, muy, muy simple. Se reduce muchísimo el documento, ¿no? Dice también tiene un lenguaje de programación XCOM 2000. Y bueno, acá sí les soy sincero, porque busqué un poco de esta información y no encontré, ¿no? Lenguaje, porque, bueno, obviamente, este, eh, un tema que me gusta mucho a mí es justamente esto, pero eh, traté de buscar este lenguaje de programación y no encontré, pero lo importante es saber que
estos sistemas también tienen internamente un lenguaje de programación. Todas las computadoras tienen un lenguaje de programación, ¿no? Para poder, como que un lenguaje que interpreta el código que se escribe dentro, que está en los chips, ¿no? Y mostrarles en su interfaz, en su monitor o en su dispositivo, ¿no? O sea, todos los dispositivos digitales tienen un lenguaje de programación interno, ¿no? Hay muchos, infinidad de lenguajes de programación. Hay algunos que son muy, muy famosos, muy, muy usados. Y bueno, obviamente también tiene un lenguaje, este tiene un lenguaje de programación que nunca en mi vida había escuchado y que bueno, también soporta este lenguaje de programación, ¿no? Eso quiere decir que este es un dispositivo que ya no es, obviamente, ya sale solamente de lo electrónico y mecánico, sino ya está ya con lo digital, ¿no? Dice, también tiene un procesador con químicos, lectores de cintas magnéticas, ¿no? Lectoras de DVDs, CDs y tape backup, ¿no? ¿Qué es esto de tape backup? Tape backup son unas cintas para poder hacer bueno, obviamente estas partes, digamos, yo creo que estas son un poquito opcionales, ¿no? Si bien acá dice partes importantes de un sistema COM, estos son opcionales. Digamos, si es que tú quieres, aparte de almacenar esta información, este documento en tu microfilm, que es el fin específico de estas máquinas de sistemas COM, también quisieras almacenarlo de manera digital en una lectora en CDs, DVDs o tape backups, ¿no? Bueno, ya ustedes obviamente conocen los CDs, conocen los DVDs, pero ¿qué cosas son los tape backups? Esos eran como unas cintas tipo cassettes grandes, ¿no? Que se pusieron muy de moda en los años 2000, ¿no? 2000, miren, ¿no? Eran como unos cassettes grandes, pero acá se guardaba información, se guardaba data, ¿no? Tal como dice aquí. Y eh, podías ponerlo en una computadora, un servidor que podía leer, tenía que tener una ranura para poder leer estos tape backups, ¿no? Estos tape backups sí los he visto yo alguna vez en mi vida, ¿no? Bueno, mejor dicho, lo he visto varias veces, ¿no? Porque yo trabajaba en un lugar más o menos en los años, entre el año 2000, 2005, en una biblioteca para ser exactos, ¿no? Eh, donde en los servidores hacían sus backups de base de datos, en este caso, ¿no? Hacían sus backups y lo hacían en tape backups, en estas cintas. ¿Y qué hacían? Metían las cintas dentro del servidor en un slot especial para tape backups, ¿no? Y empezaban a hacer una copia de seguridad de la data que había ahí. Esa data obviamente podía ser base de datos, podía ser data en sí, ¿no? Y en este caso obviamente estamos hablando de los documentos que se están microfilmando, a la vez también pueden ser almacenados aquí. Obviamente, estamos hablando de máquinas anteriores a la nube, ¿no? Ahora, obviamente, si es que queremos, los tape backups ya no existen, ¿no? Ya no existen como tal. Porque el hacer backup de tu información hoy en día lo ideal es hacerlo en la nube, ¿no? Y si no lo haces, es porque, o sea, si tienes información digitalizada y no haces el backup en la nube, es porque te resistes a hacerlo, ¿no? Porque es uno de los medios más modernos y más sencillos de hacer un backup, ¿no?
y más económicos, ¿no? Porque ya no tienes que comprar cintas especiales como estas, ¿no? Para poder hacer un backup, digamos, seguro, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí, ahí está, esas son las partes importantes del sistema COM. Bueno, creo que a las 8:15, creo que ustedes tenían un break. Ya, no se preocupen, vamos a hacer un break de 10 minutos igual, de 8:20, 8:21 hasta las 8:31, ¿no? Solamente voy a preguntar si es que ya vino Kiara Tirado, Diana Vidal, Jael Mirano y Víctor Atuncaro. Si es que alguno de ustedes está, me ponen ahí presente y yo les pongo acá en su asistencia. Bueno, entonces son 8:21, 8:31 regresamos para continuar con las diapositivas. Sí, sí, profesor. Ok.
Muy bien, vamos a continuar con la clase. ¿Mm? Profesor, buenas noches. Disculpe, le había quiero tirado. Mi compañera me dijo de que podía darme asistencia después del break. Creo Sí, que mi audio estaba mal porque estaba que le decía presente, presente y no me escuchaba. Disculpe, más bien. ya, no se preocupe. Sí, sí, vi que levantó su mano y sí le puse aquí está. Profesor Ay, Yael profesor, Mirano, muchas por gracias. favor. Ya, Disculpe. perfecto. A ver, vamos a ver. Ajá, Jael Milano. Ya está. Profesor, Gracias. buenas noches. Víctor Atúncar también, por favor. Ya, perfecto. Víctor Tunca. Diana Vidal, ¿se encuentra? Todavía, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí. Estamos casi todos. Muy bien, ya estoy presentando. Y no sé, no me he olvidado todavía de la pregunta de, de que me hicieron al comienzo. Así que ahí está todavía. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco, siguiendo con los sistemas COM, algunos periféricos adicionales que se usan en estos sistemas, ¿no? Que son lectoras de cintas magnéticas, ¿no? Lectoras de cartuchos y lectoras de CD-DVD, ¿no? Esto no hay mucho que acotar, pero son digamos, hardwares adicionales que pueden anexarse a estos, ¿no? A estas máquinas. Procesamiento de microfichas. Ajá, y acá más o menos hablamos un poco de esto, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice que para generar microfichas, previamente se insertan los dispositivos de almacenamiento conteniendo los reportes o colas de impresión spool. Luego se cargan los programas al sistema COM. O sea, lo que estamos hablando aquí es ya el procedimiento, ¿no? De poder, de cómo es que se procesan estas microfichas en estos sistemas COM, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El primer paso, ¿qué dice? Primero, se insertan los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Conteniendo los reportes o colas de impresión, ¿no? O sea, habíamos dicho de que en estos sistemas COM tenían unas partes, digamos, importantes. Bueno, lo importante es que tenga, lo que sí es importante aquí es de que tenga un lugar donde poder almacenar, ¿no? Puede ser DVD, puede ser un CD, puede ser un tape backup, pueden ser cintas magnéticas, ¿no? La cosa es que tenga un lugar para poder almacenar la información que se está microfilmando en las microfichas, ¿no? Como una opción paralela, digamos, ¿no? Que no solamente esté en la microficha, sino también en un medio de almacenamiento, ¿no? Digital, ¿no? Y de ahí, la generación o impresión de las microfichas se llevan a cabo por disparos de rayos, acá, de rayos de luz catódica. Y eso es más o menos la misma lógica de las teles antiguas, ¿no? Por ejemplo, catódico, televisor. Ahí está. Ahí está, la misma lógica, ¿no? Tal como dice aquí. La generación o impresión de las microfichas se llevan a cabo por disparos de rayos de luz catódicas, ¿no? O sea, sale acá un disparo de luz y gracias a de rayos catódicos, digamos, se graba o se imprime, ¿no? En la imagen del documento en las microfichas, ¿no?
Ahí está. La generación e impresión de las microfichas se llevan a cabo por disparos de rayos de luz catódica, ¿no? Entonces, gracias a este pequeño sistemita, es de que el documento pasa a ser impreso en los microfilms o en las microformas, ¿no? Ahí está. Dice que toda la formación o impresión de los datos en la microficha se lleva a cabo en la cámara de rayos catódicos a una velocidad de 2 páginas por segundo. O sea, este proceso de empezar a capturar la imagen del documento y plasmarlo en la microficha, lo hace a una velocidad de 2 páginas por segundo. Eso es realmente rápido. Rapidísimo. Creo que es más rápido que un escáner, ¿no? Porque obviamente es más rápido que un escáner. El escáner se demora mucho en escanear un documento, ¿no? Se demora, no sé, 5 segundos, 10 segundos en escanear un documento, sin contar la pasada de nuevo, ¿no? Entonces, los escáneres así en masa escanean más o menos a una página cada 2 segundos o cada 3 segundos, ¿no? Más o menos. Así que esto es mucho más rápido. 2 páginas por segundo es realmente rápido, ¿no? Es realmente rápido. Acá está, ¿no? Entonces, aparte de ser un sistema muy fiable, ¿no? Porque guardar información en las microfichas o en los microfilms es una, es una manera de guardar información muy fiable, es también rápida, ¿no? Porque, como les digo, el escaneo no es tan rápido. La impresión mucho menos. Creo que la impresión se demora mucho más. No sé, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí pueden ver que es muy rápido este procesamiento. Entonces, simplemente estos son los pasos para el cual los sistemas COM producen microfichas, ¿no? Ahí está, microfichas COM. Esta es una microficha, ¿no? Dice que estas son unas láminas pequeñas de unos tamaños de 12 por 15 centímetros, que se pueden almacenar entre 208 a 273 páginas, ¿no? O sea, bueno, acá se ven, no, acá obviamente hay menos cantidad, pero así como estas pequeñas paginitas, se pueden almacenar entre 208 a 273. Bueno, dependiendo de la compresión o la reducción que se haga, ¿no? Porque ya saben que el nivel de reducción de las páginas puede llegar a ser 24 veces más pequeño, o 42, o 48, o 72 veces más pequeño, ¿no? Entonces, ahí está. Eso es, digamos, el nivel de reducción que se puede hacer a un documento en una microficha. Ujú. Y bueno, ya llegamos a este punto, que fue una consulta que se hizo al comienzo, ¿no? De que si es que estaba legislado o como una norma el proceso de generar microfilms, ¿no? Ya sea de manera digital o ya sea de manera en microformas, ¿no? Y si es que habían empresas que se dedicaban a hacer esto, ¿no? Y si bien es cierto que para hacer esta diapositiva o estas diapositivas, investigué un poco del caso, pero en este pequeño break investigué aún más, ¿no? Y y realmente eso, hay muchas empresas que se dedican, digamos, a todo lo que es la digitalización de documentos, o bien llamado lo que es la transformación digital, ¿no? Que ha puesto muy de moda acá en el Perú, justo unos 3 a 4 años antes de la pandemia, ¿no?
antes, 3 o 4 años de la pandemia, empezó a aparecer una maestría incluso, ¿no? Incluso para profesionales de perfil tecnológico puro, ¿no? Llámese informáticos, ingenieros de sistemas, ¿no? Fue como un posgrado, ¿no? De esa maestría o no, algo así. Y empezaron a aparecer muchos incluso empresas de cero papel, ¿no? Digitalización, ¿no? Transformación digital, ¿no? Y justo encontré uno que, bueno, hace muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en cuanto acá está, ¿no? Es una empresa, bueno, que acá dice que se llama GraMD, pero creo que también, o ahora se llama IDT, y bueno, tiene obviamente su, su sede acá en Perú, sus oficinas en la avenida Petituars. Este es un video del 15 de marzo del 2021, de hace 2 años, ¿no? Y básicamente promociona sus servicios de digitalización de documentos, ¿no? Pero, acá nos muestra un pequeño apartado, ¿no? ¿No? Que ellos utilizan máquinas especializadas para digitalización de documentos, sí está muy bien, pero aquí, ajá, miren, en todos los servicios que ellos brindan, son muchas, ¿no? Uno de ellos se llama línea de producción de microformas, ¿no? LPM, con el soporte de la tecnología de escáneres profesionales de Kodak Alaris, ¿no? No se los podía decir específicamente si es que ellos hacen alusión a las microformas que nosotros estamos estudiando aquí, ¿no? Que es estas de aquí, microfichas, ¿no? Sino simplemente está hablando del concepto en general del decreto legislativo de 681, ¿no? De la ley peruana, ¿no? En el cual habla sobre el formato o los conceptos, mejor dicho, de lo que debería ser una microforma, ¿no? En diapositivas anteriores hemos visto todos esos conceptos, ¿no? Microdocumento, microforma, microfilm, ¿no? Todos los conceptos, según la ley peruana, ellos, que ellos contemplan, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Entonces, ellos tienen este servicio de microformas con firma digital fedateada, ¿no? ¿No? Y también encontré una empresa que, bueno, ya lo perdí de vista, pero es una empresa peruana que también se dedicaba a todo el tema de la digitalización de documentos, y entre ellas también vi su servicio de producción de microformas, ¿no? Siguiendo específicamente esta ley este decreto legislativo 681, en el cual estipula de que, tal como dice aquí, ¿no? Las firmas del notario o fedatario electrónico se imprimen en formas fijas para luego ser procesadas con el sistema COM, ¿no? Entonces, dice, el notario emite conformidad por la cantidad de páginas, tipo de aplicación y detalles relevantes del proceso. Es una manera de, digamos, certificar los documentos o las microformas que se está produciendo en su empresa, en su entidad, en su trabajo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En realidad, como les digo, hay muchas empresas que se dedican a la digitalización de documentos, transformación digital, pero
son muy pocas las que ofrecen, acá en el Perú, ¿no? El proceso de creación de microformas, ¿no? Son muy pocas, pero bueno, sí hay, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, creación de microformas en Colombia, que es, digamos, uno de los países en Sudamérica que, que está más desarrollado, más, digamos, más normado, ¿no? Todo ese proceso. Incluso, bueno, este es otro, aquí este es un flujo de información de la línea de producción, bueno, esta es otra cosa. Línea de producción de microformas digitales. Bueno, no se preocupen, que todos estos temas los vamos a ver en el transcurso del curso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un documento que habla qué son las microformas digitales, y este es un documento del Ministerio, no se lee muy bien, pero bueno, es de un ministerio peruano, ¿no? Entonces, vamos a ir en el camino viendo más qué empresas, ¿no? En Perú están adoptando aún estas prácticas, ¿no? De crear microformas para poder almacenar su información. No se preocupen que eso va a ser un tema específico para mí, para poder también averiguar qué empresas aquí en el medio existen que dan estos servicios específicos, ¿no? Y mejor aún si es que hay empresas o entidades que tienen su información. Bueno, de hecho que hay, pero digamos, activamente, ¿no? Que producen microfilms o microfichas ya sea para digitalizarlos o ya sea para tener un respaldo de seguridad muy fiable, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, ¿no? Vamos a hablar brevemente sobre otro tipo de sistema. Y vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no? De sistemas COM versus sistemas COLT, ¿no? ¿Qué es esto de un sistema COLT? Ya habíamos visto en toda la clase que era un sistema COM, ¿no? Pero ahora vamos a ver rápidamente de qué se trata este tema de los sistemas COLT, ¿no? Ya hemos visto que los sistemas COM son las siglas de Computer Output Microfilm, ¿no? O la forma de poder producir microfilms por computadora, ¿no? Pero COLT es Computer Output Laser Data, ¿no? ¿Qué significa? O LaserDisc, ¿no? ¿Qué significa? Es básicamente, tal como dice aquí, es un sistema para poder generar facturas electrónicas, planillas electrónicas, estados de cuenta, etcétera. O sea, empezar a crear todo lo que se producía en papel, ¿no? Ahora de manera digital, ¿no? Tal como dice aquí, ¿no? El sistema COL actualmente está reemplazando a las COM. Bueno, realmente, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros teníamos un sistema de poder generar este tipo de documentos, que son facturas, planillas, estados de cuenta, etcétera, ahora con estos sistemas podemos generarlo directamente de manera electrónica, ¿no? Y obviamente al generarlo electrónica, bueno, generamos menos papel, lo tenemos de manera digital, pues eso puede ser más ágil el flujo del documento, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya estamos haciendo un vistazo
a otro tipo de sistemas. Ya estamos dejando un poco atrás lo que son los microfilms y las microfichas, ¿no? Porque es parte también, pues, del estudio de la reprografía, ¿no? Porque ustedes saben que la reprografía es la ciencia que estudia el cómo es que de una copia de un archivo o documento, ¿no? Original, se puede hacer una copia de esta, lo más fiel posible, ¿no? Sin perder calidad, o al menos solo poca, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya con los sistemas que existen, eso, la calidad que se pierde es nada, lo que se pierde es más. Se van a empezar a salir sistemas que mejoran la calidad de algún documento o alguna foto que queramos duplicar, digamos, ¿no? Entonces, los microfilms, las microformas, es parte también de eso. Y bueno, y ustedes como profesionales, técnicos profesionales, ustedes tienen que tener, digamos, una visión general, ¿no? De, de todo lo que es, no solamente sistemas de punta, sino sistemas que también se han visto anteriormente, que siguen vigentes en muchos países, ¿no? ¿Y cuáles son las decisiones estratégicas que estos otros países o otros lugares toman para poder seguir utilizando estas tecnologías, estas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son cuáles son sus beneficios, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente, ya cuando estén en la cancha, o ya muchos, yo sé que muchos de ustedes ya están en la cancha ese tiempo, ¿no? Sepan tomar una buena estrategia de cómo organizar o gestionar sus documentos, ¿no? En el lugar donde ustedes laboran o en su propia empresa, quién sabe, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y bueno, estos sistemas COLT, por ejemplo, los sistemas COM generan microfichas, pero los sistemas COLT generan reportes digitalizados, ¿no? Bueno, las facturas electrónicas es como un reporte, ¿no? Claro que es un reporte de las compras que se hacen, ¿no? Obviamente tiene un estándar, una plantilla, que tiene que ir el RUC y bueno, dependiendo del país, ¿no? Etcétera. Pero es un reporte al fin y al cabo, ¿no? Las planillas electrónicas son reportes, los estados de cuentas son reportes. Todo lo que tenga, boletas, guías de remisión, reporte no sé, de matrículas, todo lo que tenga que ver con, ¿no? Un listado de cosas que se puedan imprimir en un papel, los sistemas COL lo generan de manera digital, ¿no? ¿Para qué? Para prescindir del uso del papel, ¿no? Aquí está, dice, ¿no? Se archivan estos reportes digitales, se archivan en medios digitales. Llámense discos duros, llámense eh, la nube, ¿no? O cualquier medio digital, ¿no? También esto atribuye a la no impresión, o sea, no generación de papel. Si bien este documento nació digital, o sea, se generó por un software, lo ideal es que no se imprima, ¿no? Lo ideal es que se almacene más bien o se indexe en alguna página para poder ser consultado, ¿no? En algún sistema, ¿no? Entonces, dice, 1 millón de papeles por disco, ¿no? Por disco de 5 1/4, wow. Bueno, acá dice que en vez de imprimir, por ejemplo, 1 millón de papeles, podemos almacenar esos 1 millón de documentos en algún medio electrónico.
¿no? Entonces, más fácil que una microficha, se puede almacenar en DVDs, en Blu-ray y en otros tipos de soportes digitales y indexación automática, ¿no? Entonces, estos sistemas COLT te permiten también automáticamente indizar estos documentos generados, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí está. Seguimos viendo los temas de los microfilms, de las microfichas. Más que nada porque esto es un hito, ¿no? Un hito en la historia de la reprografía. Es una estrategia que se ha utilizado desde hace muchos años y que se sigue utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Quizás no es muy utilizado acá en nuestro país, pero como les digo, yo sí he visto, ¿no? Muchos microfilms, y para no irnos muy lejos, porque bueno, yo estudié en San Marcos, en la Universidad Católica, ellos en su biblioteca tenían sus microfichas, microfilms, y tenían sus visores de microfilms, y por ahí que una que otra vez yo he ido, no los he usado, pero los he visto, ¿no? Pero yo estoy hablando de los años 2005 más o menos, 2005, 2006. No sé si hasta hoy en día existirán esas maquinitas ahí, yo me imagino que sí, ¿no? Entonces, ahí está. Ese era el tema de hoy. Y ya los siguientes temas vamos a ver eh, otros tipos de sistemas, ¿no? Y no sé si por ahí tienen alguna consulta. Si no, ya nos podemos quedar aquí y ya nos podemos ver la próxima clase. Ujú. Perfecto. Entonces, hasta la próxima clase, señores. Tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Que Dios lo bendiga. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profesor. Hasta luego.
Chao.